Por el momento hemos escondido la pasta del banco en casa de Pauli. No podíamos gastarlo todo de golpe, así que acordamos que me pasaría por allí al día siguiente y pensaríamos en el mejor modo de invertirlo. Yo tenía montones de ideas sobre qué hacer con el dinero, pero tenía mucha curiosidad por saber cuáles eran los planes de Pauli. Oh, Jesús. ¿Qué demonios ha ocurrido? ¡Pauli! ¡Pauli! ¡Diablos! ¡La pasta! ¿Dónde está la pasta? ¡Maldición! ¡Ha desaparecido todo! ¡Oh, Jesús! Esto es como un mal sueño. ¿Pauli? ¿Sam? Soy Tom. Pauli está muerto. Yo... Diablos, lo sabía. Tom, estás en un buen lío. Quería avisar a Pauli. Salieri descubrió lo del banco y decidió que no iba a tolerarlo. No pude hacerlo a tiempo. Tom, tienes que desaparecer rápido. Sam, yo no sabía que sería algo tan serio. ¿Yo? ¿Qué debería hacer? No puedo simplemente dejar a Sarah y a la niña. Vale, Tom, te ayudaré. Nos reuniremos en alguna parte, aunque ahora mismo para ti cualquier sitio es peligroso. Nuestra mejor opción sería la galería de arte. De acuerdo, estaré ahí en un rato. Gracias. Verás, Pauli está tirado aquí en 1.000.000 de pedazos. No sé a quién más podría acudir. Está bien. Todavía te debo una. Gracias, Sam.
¡Hey, Tommy! Pareces agotado. Sin duda tengo una buena razón. ¿Qué sucedió? No importa, necesito un buen coche, Gus. He oído de algo. Genial. ¿Qué necesitas hoy? Necesito descubrir dónde se esconde cierto tipo. Le debe mucho a un montón de personas y yo soy una de ellas. ¿Dónde puedo encontrarlo? Una puta se ha enamorado de él y le lleva comida y esas cosas. Pero nadie sabe a dónde. Necesitas encontrarla y descubrir dónde se esconde. Luego yo la encontraré y me encargaré de él. ¿Y dónde la encontraré? Trabaja en el mismo hotel en el que abriste un agujero en el 32. Pero si la esperas ahí, con toda seguridad te llevará hasta él. ¿Y luego? Cuando vuelva a casa, simplemente ven aquí y dime a dónde va ella. De acuerdo. Ese debería salir. Bastardo. ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres, canalla?
Bueno, parece que di en el clavo. De momento, no voy a hacer. No conozco este modelo. Le descubrí para ti, Lucas. Vive en el centro, en la esquina de la calle más arriba de la iglesia. ¡Fantástico! ¿Te vio ella? No, así que ¿dónde está el coche? Seguro. ¿Sabes dónde está el comerciante de coches usados de la ciudad? ¿Cerca de Chinatown? Correcto. Lo encontrarás allí. Una versión mejorada de uno de los coches deportivos con tracción delantera. ¿Y cómo es que es mejor que el viejo? Rendimiento, hijo. El acelerador es mucho mejor. Incluso si a primera vista el coche parece mejor. Pero cuando vayas a por él, cuidado. El coche no está en venta y pertenece al propietario. Allí tiene a unos perros muy desagradables. Debería poder manejarlo.
¡Cuidado! ¡Fuera de ahí!
conductor ha infringido la ley. Tendré que multarlo. Ok, oficial. Aquí está la pasta. La próxima vez no se saldrá con la suya. Ah, eres tú de nuevo. Vamos. Hola, hijo. ¿Cómo está Pauli? Pauli ha muerto. Bueno, supongo que no fue demasiado bien. Que descanse en paz. Pero conociéndolo, probablemente estará descansando en pedazos, así que... vuestro pequeño trabajito no funcionó, ¿eh? Eso parece. Bueno, así que entonces necesitarás algunas armas más, ¿verdad? Veo que nunca olvidas el negocio. Por supuesto que no, eso sería un gran error. De acuerdo, enséñame lo que tienes. Aquí tienes el dinero. Muchas gracias, muy amable, y espero que la venganza funcione. Pauli al menos se merece eso.
No te muevas, basura. ¡Oh, mierda! ¡Sorpresa! Por casualidad no estarías buscando eso en casa de Pauli. Sam, ¿qué ocurre? Pensé que íbamos a encontrarnos solos. La situación ha cambiado, Tom. Tuve que decidir en qué lado estar. Y lo siento, sería un suicidio estar de tu lado. Puedo vivir con el asesinato. ¿Así que mataste a Pauli? Bueno, fui más su herramienta de muerte. Lo mismo que soy en tu caso. Nunca hubiese esperado eso de ti, Sam. Bueno, estoy de buen humor. Las cosas me empiezan a ir bien. Y encontré una bolsa de dinero. ¿Así que matar a tus compañeros es muy divertido? Quizás debería probarlo. No está mal, pero probablemente no tendrás tiempo. Nunca es tarde para empezar. Supongo que el honor está fuera de la situación. El honor carece de sentido. Esto es un negocio, y tú has roto muchas veces las reglas no escritas, Tom. Quizás siento un poco de lástima, pero en los negocios eso está fuera de lugar. No me di cuenta de que yo fuera la causa de los problemas de la familia. ¿De verdad? Hiciste lo que quisiste, Tom. No mataste a Frank. Dejaste que esa puta se largase y luego lo del banco. No puedes hacer lo que sabes que está bien porque no sabes nada. No ves las consecuencias de tus acciones. El don es el que piensa. Tú nunca fuiste un gran pensador, así que probablemente le necesitas. Eso no es lo que siento. Puedo pensar por mí mismo. La opinión de Don Salieri es que él no irá a sentarse a la cárcel solo por tus sentimientos. Y yo estoy completamente de acuerdo con su opinión. A Don Salieri le gustabas de verdad, Tom. Y a mí también. Lloraremos juntos en el funeral. Eres un pobre bastardo, Sam. Me das lástima. Pero estoy vivo. Es una pena que no puedas gastar ese dinero. No te preocupes. Le daré algo a Sara. Ya sabes, hoy día las madres solteras no lo tienen fácil. El Don cuidará de ella. No es tan monstruo como piensas. Adiós, Tom. Me dio gusto conocerte. Ocupaos de él, muchachos. Y, por favor, no le hagáis sufrir. Es mi compañero.
Tal y como yo lo veo, los muchachos te subestimaron, Tom. Bueno, espero que esta vez tengan más suerte. Muchachos, tened cuidado de no romper nada. Aquí hay montones de cosas bonitas y valiosas.
Te encontraremos de todo. ¡No me cabré! Sam.
Parece que subestimaste a tus nuevos compañeros. Quizás deberías cambiar de bando. Aún no se ha acabado, Tom. Las cosas no son lo que parecen, Sam. Salieri también te engañó. ¿De qué estás hablando? Casi nos matan por culpa de aquellos estúpidos puros. Salieri sabía que el trabajo era arriesgado. Había diamantes escondidos entre los puros. Él no quería darnos nuestra parte. Eso es por lo que Paul y yo queríamos atracar el banco. Porque él se dio cuenta de cómo Salieri nos estaba timando. Me contó lo de esos diamantes, Tom. Él lo tenía en secreto para que nadie supiese dónde estaban antes de que los vendiera. Además, los diamantes no tienen nada que ver con el hecho de que no mataste a Frank. Él rompió la omerta. ¿Qué es peor, Tom? ¿Cómo sabes que no maté a Frank? Puedes echarle la culpa a otra persona que no mataste. Eres demasiado humano. Ella volvió a la ciudad y la encontramos de casualidad. ¡Maldición! Tom, sabes que no puedes confiar en una dama. Puedo entender que no es fácil matar a la mujer de tu mejor amigo. Deberías haberlo hecho por ti. Ella también me rogó y lloró. Bueno, nos dimos cuenta de que no podíamos confiar en ti, así que investigamos y descubrimos lo de Frank. Sam, ¿de verdad piensas que todo va a acabar así? Aún tenemos una oportunidad. Ahora ya no hay vuelta atrás. Tom, lo siento.
maldición. De nuevo es la misma situación, Tom. Y una vez más no puedes decidirte. Maldición. ¿Tú lo hiciste? Pero te atraparán de todos modos. Salieri te atrapará. Él te apoyó, rata. Eres peligroso, Tom. Y Pauli está muerto. Él nunca estuvo seguro de que no perdonarías su muerte. Tendrás que esconderte como un marginado. Y un día te atraparán. Igual que a Frank. ¿Le encontraron? Solo alargaste su vida, pero al final le encontraron. Igualmente. Y Frank era el único amigo de verdad del Don. La amistad no vale una mierda. Ah.